La epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, escrita alrededor de 2150 a 1400 a.C., es una gran obra poética sumeria babilónica, que antecede a los escritos de Homero por 1500 años y se considera el escrito épico más antiguo de la literatura mundial. Esta narración aborda el tema de la búsqueda del significado de la vida. El miedo a la muerte es en realidad un temor a la falta de propósito en la vida y, aunque no consigue la ansiada inmortalidad, la búsqueda en sí misma le da sentido a su vida. Acompáñenme a explorar esta apasionante historia, fuente de inspiración de cientos de narraciones de aventuras heroicas, seguida por escritores y filósofos desde la antigüedad hasta la actualidad. La epopeya de Gilgamesh existió en forma oral mucho antes de ser escrita, lo que ha generado debate sobre si la historia está más influenciada por la cultura sumeria temprana o la babilónica posterior. La versión mejor conservada proviene de Sinleqiunini, quien probablemente adornó el material sumerio original. La versión acadia del texto fue descubierta en Nínive, en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal, en 1849, por el arqueólogo Austen Henry Layard. La expedición de Layard fue parte de una iniciativa de mediados del siglo XIX de instituciones y gobiernos europeos para financiar expediciones a Mesopotamia, para encontrar evidencia física que corrobore los eventos descritos en la Biblia. Lo que estos exploradores encontraron en cambio fue que la Biblia, que antes se pensaba que era el libro más antiguo del mundo y estaba compuesto de historias originales, en realidad se basaba en mitos sumerios, mucho más antiguos. En el 2003, un equipo de arqueólogos alemanes afirma haber descubierto la tumba de Gilgamesh. Las excavaciones arqueológicas, realizadas a través de tecnología moderna que involucra magnetización en y alrededor del antiguo lecho del río Éufrates, en los alrededores de la antigua ciudad de Uruk, actual Barca, Irak, han revelado recintos de jardines, edificios específicos y estructuras descritas en la epopeya de Gilgamesh, incluida la tumba del gran rey. Según la leyenda, Gilgamesh fue enterrado en el fondo del Éufrates cuando las aguas se separaron tras su muerte. Narración de la epopeya de Gilgamesh. El relato nos presenta a Gilgamesh, un poderoso y tiránico rey de Uruk, en la Mesopotamia, que, siendo 2/3 dios y 1/3 humano, posee una fuerza y habilidades sobrehumanas, pero también una arrogancia y crueldad que lo hacen temido por su pueblo. Su madre es la diosa Ninsun y su padre, Lugalbanda, un antiguo rey de Uruk. Como rey, Gilgamesh abusa de su poder de varias maneras. Una de sus prácticas más infames es el derecho de prima nocte, donde reclama el derecho de pasar la primera noche con las novias de los hombres de Uruk. Esta práctica causa gran sufrimiento y resentimiento entre los súbditos. Además, Gilgamesh somete a su pueblo a trabajos forzados para construir las murallas de Uruk, una tarea que, aunque monumental y destinada a proteger la ciudad, se realiza a costa del bienestar de los ciudadanos. Su arrogancia y abuso de poder no solo alienan a su pueblo, sino que también lo dejan sin verdaderos amigos y aliados. A pesar de su fuerza y habilidades, Gilgamesh carece de la sabiduría y la compasión necesarias para ser un buen líder. Este periodo de tiranía es crucial para entender el desarrollo del personaje de Gilgamesh. Su evolución de un rey despótico a un héroe más sabio y compasivo es uno de los temas centrales de la epopeya. La historia muestra cómo el poder sin control y sin empatía puede llevar a la opresión, y cómo la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de cambiar y crecer a través de las relaciones y las experiencias compartidas. La opresión de Gilgamesh es tal que los habitantes de Uruk reclaman a los dioses en busca de ayuda. Los dioses escuchan sus súplicas y deciden crear a Enkidu, un ser igual en fuerza a Gilgamesh, para equilibrar su poder y poner fin a su tiranía. Enkidu, creado por la diosa Aruru a partir de arcilla y agua, es un ser salvaje que vive en armonía con los animales del campo. Descrito como un hombre primitivo, Enkidu no conoce la civilización ni las costumbres humanas. Su vida cambia drásticamente cuando los cazadores, al ver que Enkidu libera a los animales de trampas, decide buscar ayuda para civilizarlo. Los cazadores recurren a Chamat, una prostituta sagrada del templo de Istar, la diosa del amor y la guerra.
Chamat es conocida por su belleza y sabiduría, y su papel en la sociedad es crucial, ya que actúa como mediadora entre los dioses y los humanos. Los cazadores llevan a Chamat al abrevadero donde Enkidu suele beber junto a los animales. Cuando Enkidu aparece, Shamak se desnuda y lo atrae con su belleza. Enkidu, fascinado por ella, se acerca y pasan 6 días y 7 noches juntos. Durante este tiempo, Enkidu experimenta una transformación profunda. La unión con Shamak no solo lo introduce al placer físico, sino que también lo conecta con la humanidad y la civilización. Los animales que antes eran sus compañeros ahora lo rechazan, ya que ha perdido la pureza salvaje. Shamak, consciente de su misión, comienza a enseñarle a Enkidu sobre la vida humana. Le habla de Uruk, la gran ciudad gobernada por Gilgamesh, y de las maravillas y desafíos que allí se encuentran. Enkidu, ahora consciente de su propia humanidad, siente curiosidad y decide acompañar a Shamhat a Uruk. En el camino, Chamat le enseña a Enkidu a vestirse, a comer pan y a beber cerveza, alimentos básicos de la civilización mesopotámica. Estos actos simbólicos representan su transición de la vida salvaje a la vida civilizada. Enkidu aprende rápidamente y se adapta a su nueva realidad, aunque conserva su fuerza y valentía innatas. Al llegar a Uruk, Enkidu se enfrenta a la realidad de la tiranía de Gilgamesh. Shamak le cuenta sobre las injusticias cometidas por el rey, quien abusa de su poder y oprime a su pueblo. Enkidu, indignado, decide desafiar a Gilgamesh para poner fin a su tiranía. La domesticación de Enkidu por Chamat es un episodio crucial en la epopeya de Gilgamesh. No solo representa la transición de Enkidu de la naturaleza a la civilización, sino que también subraya el poder de la feminidad y la sexualidad como fuerzas transformadoras. Chamat, a través de su sabiduría y compasión, logra cambiar el destino de Enkidu y, por ende, el curso de la historia. Este relato también destaca la dualidad de la naturaleza humana, representada por Enkidu y Gilgamesh. Mientras que Enkidu simboliza la pureza y la fuerza de la naturaleza, Gilgamesh representa la civilización y el poder. La unión de ambos personajes a través de la amistad y las aventuras que comparten refleja la búsqueda del equilibrio entre estos dos aspectos de la humanidad. Gilgamesh, como rey de Uruk, está a punto de ejercer su derecho de prima nocte, o derecho de pernada, con una novia, que consistía en la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella sierva de su reino. Enkidu, indignado, bloquea la entrada del palacio y desafía a Gilgamesh. Lo que sigue es una lucha épica que sacude los cimientos de la ciudad. El enfrentamiento entre Gilgamesh y Enkidu es uno de los momentos más emocionantes y significativos de la epopeya. Este combate no solo es una demostración de fuerza y habilidad, sino también un punto de inflexión que marca el inicio de una profunda amistad entre los dos héroes. Ambos hombres dotados de una fuerza sobrehumana se enfrentan en un combate feroz. La batalla es tan intensa que los ciudadanos de Uruk observan con asombro y temor. El combate que sigue es épico. Ambos contendientes demuestran una fuerza y resistencia extraordinaria. A pesar de la ferocidad del combate, ninguno de los dos logra vencer al otro. Finalmente, exhaustos y reconociendo la fuerza y el valor del otro, Gilgamesh y Enkidu se detienen. El empate no solo marca el fin de la lucha, sino también el inicio de una profunda amistad. Ambos hombres desarrollan un respeto mutuo que se convierte en una alianza inquebrantable. Este combate es significativo por varias razones. Primero, muestra la igualdad de fuerza y habilidad entre Gilgamesh y Enkidu, subrayando que ambos son héroes excepcionales. Segundo, el enfrentamiento sirve como catalizador para la transformación de Gilgamesh. A través de su lucha con Enkidu, Gilgamesh comienza a cuestionar su propia tiranía y a buscar un propósito más noble. Juntos, deciden emprender una serie de aventuras heroicas. Una de sus primeras hazañas es la expedición al bosque sagrado de los cedros para enfrentarse a Humbaba, el temido guardián del bosque. Temible demonio, cuyo aliento es fuego y cuya voz es el rugido de una tormenta. A pesar del peligro, Gilgamesh y Enkidu se adentran en el bosque decididos a derrotar a Humbaba y obtener su gloria.
La batalla contra Humbaba es intensa y peligrosa. Con la ayuda de los dioses, especialmente Shamash, el dios del sol, logran vencer al demonio. Gilgamesh y Enkidu cortan la cabeza de Humbaba y la llevan de regreso a Uruk como trofeo. Esta victoria no solo les otorga fama y reconocimiento, sino que también atrae la atención de la diosa Ishtar. De regreso a Uruk, la diosa Ishtar se enamora de Gilgamesh, pero él la rechaza. Enfurecida, Ishtar envía al toro del cielo para castigar a Uruk. Gilgamesh y Enkidu unen fuerzas nuevamente y matan al toro, lo que provoca aún más la ira divina. Como castigo, los dioses deciden que Enkidu debe morir. Enkidu cae gravemente enfermo y, tras días de sufrimiento, muere. El encuentro con la muerte de Enkidu sume a Gilgamesh en una profunda tristeza y lo confronta con su propia mortalidad. Desesperado por encontrar una manera de evitar la muerte, Gilgamesh emprende una búsqueda para descubrir el secreto de la inmortalidad. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu es uno de los temas centrales de la epopeya. Su relación transforma a Gilgamesh de un rey tiránico a un héroe más sabio y compasivo. Las aventuras que comparten no solo son hazañas épicas, sino también lecciones sobre la vida, la muerte y el verdadero significado de la amistad. Gilgamesh viaja a través de vastos desiertos y mares, enfrentando numerosos desafíos. Finalmente, llega a los confines del mundo y encuentra a Utnapishtim, el único humano que ha obtenido la inmortalidad. Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh la historia del diluvio universal, similar al relato bíblico de Noé, y cómo él y su esposa fueron salvados por los dioses, otorgándoles la vida eterna. Utnapishtim le revela a Gilgamesh que la inmortalidad no es algo que los humanos puedan alcanzar, le advierte que la inmortalidad no es algo que se pueda obtener fácilmente. Para probar la determinación y la resistencia de Gilgamesh, Utnapishtim le propone una prueba: permanecer despierto durante 6 días y 6 noches. Gilgamesh, confiado en su fuerza y determinación, acepta el desafío. Sin embargo, el cansancio y el agotamiento pronto lo vencen, y se queda dormido poco después de que la prueba comience. Mientras Gilgamesh duerme, la esposa de Utnapishtim hornea un pan cada día y lo coloca junto a él. Cuando Gilgamesh finalmente despierta, ve los panes y se da cuenta de que ha fallado en la prueba. Este fracaso es un momento de gran humildad para Gilgamesh, ya que comprende que, a pesar de su fuerza y valentía, no puede escapar a las limitaciones humanas. A pesar de su fracaso, Utnapishtim no rechaza a Gilgamesh. En lugar de eso, le ofrece una segunda oportunidad, le revela la existencia de una planta en el fondo del mar que puede devolver la juventud. Gilgamesh, lleno de esperanza, se sumerge en el mar y logra obtener la planta. Sin embargo, en su camino de regreso a Uruk se detiene a descansar. Mientras duerme, una serpiente se lleva la planta, robándole así la oportunidad de rejuvenecer, simbolizando con este hecho la naturaleza efímera de la vida. Derrotado pero más sabio, Gilgamesh regresa a Uruk, acepta su mortalidad y comprende que la verdadera inmortalidad reside en los logros y en el legado que uno deja. La epopeya termina con Gilgamesh mostrando a un barquero las magníficas murallas de Uruk. Orgulloso de su obra y su reinado, a través de sus aventuras y desafíos, Gilgamesh aprende que la vida tiene valor precisamente porque es finita y que el legado que dejamos es lo que realmente perdura. La epopeya de Gilgamesh está repleta de arquetipos que representan patrones universales de comportamiento y experiencia humana. Arquetipos fundamentales que, en la narrativa, ayudan a transmitir los temas y lecciones de la epopeya. Estos arquetipos son el héroe, el sabio y el monstruo, que son elementos centrales en la psicología analítica de Jung. Estos arquetipos representan patrones universales de comportamiento y experiencia humana. El héroe, Gilgamesh. Gilgamesh es el arquetipo del héroe. Es un rey poderoso y valiente, pero también arrogante y tiránico al principio. Su viaje es tanto físico como espiritual, enfrentando desafíos y creciendo como persona. Su búsqueda de la inmortalidad y las aventuras que emprende, como la lucha contra Humbaba y el toro del cielo, son ejemplos clásicos del viaje del héroe, un concepto desarrollado por Joseph Campbell que describe la aventura del héroe desde su llamado hasta su regreso transformado. El sabio, Utnapishtim. Utnapishtim es el arquetipo del sabio. Es el único humano que ha recibido la inmortalidad de los dioses y posee un conocimiento profundo sobre la vida y la muerte.
Utnapishtim comparte su sabiduría con Gilgamesh, enseñándole que la inmortalidad no es alcanzable para los mortales y que debe encontrar significado en su vida mortal. Este encuentro es crucial para la transformación de Gilgamesh. El monstruo, Humbaba y el toro del cielo. Humbaba y el toro del cielo representan el arquetipo del monstruo. Son seres poderosos y temibles que Gilgamesh y Enkidu deben enfrentar y derrotar. Estos monstruos simbolizan los desafíos y obstáculos que el héroe debe superar en su viaje. La derrota de estos seres no solo demuestra la valentía y fuerza de Gilgamesh, sino que también marca su crecimiento y desarrollo como líder. El compañero, Enkidu. Enkidu es el arquetipo del compañero o aliado. Su amistad con Gilgamesh es fundamental para la evolución del héroe. Enkidu aporta equilibrio y humanidad a Gilgamesh y su muerte desencadena la búsqueda de la inmortalidad. La diosa. Ishtar es el arquetipo de la diosa que en este caso representa tanto el amor como el peligro. Su rechazo por parte de Gilgamesh y su posterior venganza añaden complejidad a la narrativa y muestran las consecuencias de desafiar a los dioses. Interpretaciones psicológicas de la epopeya de Gilgamesh. Este relato nos presenta una serie de circunstancias y hechos dignos de reflexión y análisis. Uno de ellos es la búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh, tras la muerte de su amigo Enkidu, se enfrenta a su propio miedo a la muerte y emprende una búsqueda desesperada por la inmortalidad. Esto puede interpretarse como una manifestación del miedo existencial y la angustia ante la mortalidad, temas centrales en la psicología existencial. La búsqueda desesperada para encontrar la vida eterna se convierte en una poderosa motivación personal. La muerte de Enkidu es un punto de inflexión para Gilgamesh. Antes de esto, él es un rey poderoso y algo arrogante, pero la pérdida de su amigo lo confronta con el miedo a la muerte y la fragilidad de la vida humana. Esta búsqueda se da a través de un viaje y desafíos. Gilgamesh emprende un viaje largo y peligroso en busca de Utnapishtim, el único humano que ha recibido la inmortalidad de los dioses. Viaje lleno de desafíos y pruebas que inciden en su determinación y resistencia. Del encuentro con Utnapishtim, Gilgamesh aprende que la inmortalidad no es algo que se pueda obtener fácilmente. Utnapishtim le cuenta la historia del diluvio y cómo él y su esposa fueron los únicos sobrevivientes, recompensados con la vida eterna por los dioses. A pesar de sus esfuerzos, Gilgamesh no logra obtener la inmortalidad. Sin embargo, aprende una valiosa lección sobre la aceptación de la mortalidad y la importancia de vivir una vida significativa. Al final, se da cuenta de que su legado como rey y las obras que deja atrás son su verdadera inmortalidad. La búsqueda de la inmortalidad en la epopeya simboliza la lucha humana contra la inevitabilidad de la muerte y el deseo de dejar una huella duradera en el mundo. Es un reflejo de la condición humana y nuestros esfuerzos por encontrar un propósito y significado en la vida. La amistad y el duelo. La relación entre Gilgamesh y Enkidu es fundamental en la epopeya. La muerte de Enkidu provoca un profundo duelo en Gilgamesh, lo que refleja la importancia de las relaciones interpersonales y el impacto emocional de la pérdida, aspectos estudiados en la psicología del duelo. La amistad y el duelo son temas profundamente entrelazados en la epopeya de Gilgamesh y juegan un papel crucial en el desarrollo del protagonista y la narrativa en general. Enkidu es un hombre salvaje, pero su encuentro con Gilgamesh lo civiliza y establece una profunda amistad entre ambos. Juntos, Gilgamesh y Enkidu emprenden varias aventuras como la derrota del gigante Humbaba y el toro del cielo. Estas experiencias fortalecen su vínculo y muestran la importancia de la camaradería y el apoyo mutuo. Transformación personal. La muerte de Enkidu y el duelo subsiguiente marcan un punto de inflexión en la vida de Gilgamesh. A través de su dolor comienza a comprender la fragilidad de la vida humana y la importancia de vivir de manera significativa. Al final de su viaje, Gilgamesh no encuentra la inmortalidad, pero sí una nueva sabiduría. Aprende a valorar la vida y las relaciones humanas y a aceptar la mortalidad como una parte inevitable de la existencia. A lo largo de la epopeya, Gilgamesh pasa de ser un rey tirano a un líder más sabio y compasivo. Este viaje de transformación puede ser visto como un proceso de individuación,
Un concepto desarrollado por Carl Jung que describe el desarrollo de la personalidad y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes del yo. La amistad con Enkidu humaniza a Gilgamesh. Juntos, enfrentan desafíos como la derrota del gigante Umbaba y el toro del cielo, lo que fortalece su vínculo y comienza a cambiar la perspectiva de Gilgamesh sobre el poder y la responsabilidad. El duelo de Gilgamesh. La muerte de Enkidu es un evento devastador para Gilgamesh. Enkidu cae muerto y muere como castigo de los dioses por sus actos de impiedad. Esta pérdida asume a Gilgamesh en un profundo dolor y lo confronta con la realidad de la mortalidad. El duelo de Gilgamesh es intenso y prolongado. Llora la pérdida de su amigo y se niega a aceptar su muerte, lo que lo lleva a emprender su búsqueda de la inmortalidad. Este duelo refleja la universalidad del dolor por la pérdida de un ser querido y la dificultad de aceptar la muerte. Sabiduría y aceptación. Del encuentro con Utnapishtim, Gilgamesh aprende que la inmortalidad es un don reservado para los dioses y que los humanos deben encontrar significado en la vida mortal. Al regresar a Uruk, Gilgamesh acepta su mortalidad y se enfoca en ser un buen rey, dejando un legado duradero a través de sus acciones y construcciones como las murallas de la ciudad. La transformación de Gilgamesh lo lleva a ser más humilde y compasivo, comprendiendo la importancia de la justicia y el bienestar de sus súbditos. Al final, Gilgamesh entiende que su verdadero legado no es la inmortalidad física, sino las obras y el impacto positivo que deja en su reino. Esta transformación personal de Gilgamesh es un reflejo profundo de la capacidad humana para el cambio y el crecimiento a través de la experiencia y la reflexión. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan de esta narración milenaria? ¿Conocían ustedes la epopeya mesopotámica de Gilgamesh? Me gustaría que nos lo contaran abajo, en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.